Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por atendernos. Y primero de todo le quería pedir que se presentara. Bueno, Usted, la institución, ¿a qué se dedica? mi nombre es Andrés Carrasco, yo soy médico, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y miembro del CONICET, en la carrera de investigador, donde soy profesor, soy investigador principal. Y bueno, me dedico a la embriología, es decir, el estudio del control genético del desarrollo embrionario de invertebrados desde hace muchos años. Y bueno, esa experiencia me ha permitido incursionar en algunas de las cosas que seguramente a ustedes les interesan que yo les cuente. Hemos hecho algún trabajo, en general motivado por lo que en la Argentina empieza a ser un problema muy debatido en la sociedad, que es el efecto de agroquímicos en la salud humana. Los agroquímicos que se usan en la Argentina, el principal es el glifosato. La Argentina está usando en este momento 250 millones de litros de agroquímicos, de los cuales 200 millones de litros son glifosato. El glifosato es un agroquímico que se usa con cultivos transgénicos, es específico para la resistencia de algunos cultivos modificados genéticamente, de cultivos provenientes de semillas modificadas genéticamente, como la soja transgénica. Y nosotros, en base a numerosos comentarios o relatos que venían del territorio donde estas cosas se usan, hicimos un trabajo para ver cuál era el efecto del agrotóxico en un modelo experimental, para en todo caso explicar lo que el relato social o comunitario decía que había aumento de abortos y de malformaciones. Bueno, sí, comprobamos en una serie de experimentos que efectivamente el glifosato produce malformaciones, que es la molécula del glifosato la que lo produce, no ningún aditivo de herbicida, y que esto parecería ser a través de un mecanismo donde se interfiere en algún metabolismo temprano del embrión, por lo cual se acumula una sustancia dentro del embrión que es normal, pero aumenta su concentración por alteraciones de su metabolismo, y esta sustancia produce una alteración de la expresión del control genético del embrión, lo cual lleva a una malformación. En general, lo que se llama teratógeno o teratogénesis, o esa área, digamos, de la medicina que estudia las malformaciones, son desarreglos, son desajustes del control genético fino que tiene el embrión. Y efectivamente parece que el glifosato está ligado a una sustancia que normalmente no está en concentraciones muy precisas, en lugares muy precisos del embrión, y cuando esto se altera se produce la malformación, que es lo que normalmente pasa en la clínica, ¿no? Muy bien. Vale, yo quería saber si los resultados de estos estudios han podido llegar, ¿no?, a los usuarios del glifosato, podríamos decir, y si hay también algún movimiento social, ¿no?, que esté intentando evitar estos impactos o que no se utilicen. Movimientos en la Argentina sociales hay muchos. Hay muchas organizaciones ambientalistas que vienen también alertando sobre estas situaciones. No solamente parecería estar asociado a malformaciones en mujeres embarazadas en las primeras etapas del desarrollo embrionario, sino que también se relata que hay aumento de cáncer en la población, en los territorios estos donde se usa. Sí, ha llegado, sí, esta información llegó a la sociedad, y obviamente ha creado un debate intenso en la Argentina, porque mientras que aquellos que ya sabían que estas cosas sucedían encontraron de alguna manera una explicación para decir, entonces nosotros lo que veíamos era cierto, sino que hay otros estudios por otros investigadores, también de las universidades nacionales argentinas, que están estudiando efectos, por ejemplo, como posibles efectos que nosotros llamamos de genotoxicidad, pero que son como
los preámbulos para un posible cáncer. O sea que hay otros investigadores trabajando sobre esto. Todo esto apareció el año pasado, en el 2009, muy imprevista y muy sorpresivamente en la opinión pública. Efectivamente se han movilizado distintos sectores de los territorios y también, para decir toda la verdad, se ha creado una gran resistencia. ¿En dónde se crea la resistencia? Bueno, hay resistencias en dos lugares. Resistencias a aceptar esto, o resistencias a discutirlo, o la intención de taparlo y de que no se discute. En dos lugares. Uno es el lugar del poder político, que obviamente en función de las variables económicas del país, no está dispuesto a aceptar esto como problema. Y digo esto es importante porque si existiera un problema de salud, lo que tiene que intervenir es el área, digamos, de salud pública, para hacer monitoreos, estudios epidemiológicos, verificar correlaciones, etc. Y la otra es el de los productores y la cascada, la cadena, digamos, de intereses económicos que hay alrededor de la producción. Y hay que saber, en la Argentina hay 20 millones de hectáreas de soja nada más, sin sumar otros cultivos transgénicos. A eso hay que agregarle las hectáreas que están del lado brasilero, del otro lado del Uruguay, hay que agregarle las que están del otro lado del Paraguay, que están en Paraguay, y agregarle unas cuantas hectáreas de Bolivia también. O sea que son mucho más de 20 millones. Deben ser como 40 de soja, y es una zona muy compacta, digamos, porque en realidad es todo como una gran mancha verde, digamos. En la Argentina solamente hay 10 millones de personas viviendo en esos territorios, no sé cuántos habrá en Brasil. Paraguay tiene problemas muy serios con sus poblaciones, ellos también ven cáncer, aumento de cáncer y malformaciones, ya hay trabajos publicados de algunos profesionales paraguayos, igual que Ecuador y Colombia, porque allá también se usa mucho herbicidas para terminar con los cultivos de coca. Todos los lugares donde hay uso de herbicidas intensivos, es fácil la cuenta, 20 millones de hectáreas, 200 millones de litros, 250 millones de litros y 10 millones de personas, eso indudablemente que hay que hacer una prevención sanitaria, porque eso es una bomba de tiempo. Porque ningún herbicida, por muy poco potente que sea, es lo suficientemente inocuo como para no sospechar de que puede producir no solamente el daño ambiental, contaminación de agua, contaminación de suelo, sino que llega también a las personas. Ahora, en una sociedad donde el uso necesario y absolutamente imprescindible de esa cantidad de herbicidas para sostener una producción de transgénicos, de soja transgénica en particular, supongo que en el futuro habrá otros cultivos, pero hoy predomina la soja transgénica, en realidad es una especie de situación sin salida, porque el monocultivo no requiere grandes cantidades de herbicidas y no se sostiene si no se usan esas cantidades de herbicidas. Y cada vez se usan más porque cada vez hay más problemas para que sean eficaces, pero hay que incrementar. Y si se extiende el territorio, también hay que aumentar la cantidad de herbicidas. Por lo tanto, cualquier ecólogo racional diría que eso es una bomba de tiempo en términos ecológicos. Ahora, nosotros somos parte de ese medio ambiente, ¿no? Aparte de ser humanos, antes de ser humanos somos vertebrados, digamos, una especie más dentro de la naturaleza, por lo tanto no nos despega de las cosas que le pasen a otras especies, ya sean vegetales o animales. Y lo que nos pasa a nosotros le puede pasar a un perro, le puede pasar a una rata, le puede pasar a un pez, le puede pasar a un anfibio, o le puede pasar a cualquiera, y viceversa. Porque además, por razones embriológicas, los desarrollos embriológicos de todos los vertebrados son muy parecidos y usan los mismos esquemas, digamos, genéticos. Por lo tanto, cuando en un vertebrado cualquiera se altera un mecanismo, uno debería predecir que en cualquier otro vertebrado puede pasar lo mismo. Así que, obviamente, en los sectores productores, aquellos que usan los herbicidas, pero aquellos que se encargan de pulverizarlo en el medio ambiente, como
los que tienen las máquinas, los que tienen los aviones, están muy enojados. Están muy enojados, así que esa es una discusión dura, ha habido mucha descalificación, no querer ver esto, y el negocio es muy grande, digamos, ahí hay un negocio muy grande donde la agricultura en la Argentina ha pasado de ser no un instrumento de producción de alimentos, sino un instrumento de producción de mercancía. Es esto un poco lo que acá están viendo con el agua, el proceso de privatización, gestión, valoración, ¿no? En general, tanto la minería a cielo abierto como los grupos ambientalistas que resisten la minería de cielo abierto, como los grupos ambientalistas que resisten estos modelos productivos extractivos masivos que hay en Latinoamérica, y que tienden a dos cosas: llevarse los bienes comunes y establecer sistemas de control social. Tienen un lema, ¿no? El agua es vida. Es decir, la gente que pelea contra la barricol en la cordillera dice el agua es vida, por contraposición al uso del cianuro que se usa en la minería de cielo abierto. Pero los sojeros, los que están en contra de este monocultivo, de este agronegocio sojero, también dicen el agua es vida, porque ellos saben que con esos cultivos se va mucha agua. Acá yo escuché que decían que eso le llaman agua virtual. En realidad con el cultivo, con el poroto, se va agua y se va riqueza del suelo. Y esto es importante porque el otro día, por primera vez, yo creo que debe haber más estudios, pero se me cruzó un estudio, de hecho, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde gente del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y del Instituto Tecnológico de una localidad llamada Chascomús, que pertenece al CONICET, al Consejo de Investigaciones, un grupo de investigadores hizo una experiencia muy interesante acerca de la persistencia del glifosato en el suelo, porque esa era una gran discusión. Digamos, los productores, el Monsanto, Syngenta, cuando hablan de esto, o sea, no, se degrada rápidamente, es biodegradable, ¿no? Como el detergente que uno usa en casa. Que tampoco es biodegradable, por otra parte, es más o menos biodegradable. Pero bueno, y esa discusión es una discusión para ellos importante, porque bueno, si persiste o no persiste, si queda en el agua, no queda, si contamina o no contamina. No quieren discutir el asunto de la salud humana, digamos, porque no, pero sí quieren discutir, pero ¿cómo va a ser eso si se degrada? Lo que no saben o lo que no quieren entender es que a los animales le entra por vía inhalatoria. Uno respira esa microgota que tira el avión o que tira la máquina cuando pulveriza el campo, uno la respira, o sea que le entra por vía pulmonar y va a la sangre, y de la sangre va al resto del organismo. Si está embarazada, eventualmente puede producir un aborto, una malformación eventualmente, y si no, en un proceso crónico vaya a saber qué enfermedad. Por lo pronto produce enfermedades agudas, y esas están claramente identificadas: problemas pulmonares, problemas digestivos, problemas de piel, dermatitis graves, y hay una serie de problemas agudos que son muy graves. Pero les decía de este estudio, esta gente estaba estudiando la resistencia de algas, que son microorganismos acuáticos, y lo pusieron una cierta cantidad de glifosato en unos grandes piletones que tenían. Y bueno, obviamente se murieron todas las algas, menos aquellas que resistían al glifosato. Estaban estudiando a ver cómo las algas se las arreglaban para no ser matadas, digamos, no ser muertas por un herbicida, que en general mata todo lo que sea vegetal, lo mata. Y bueno, secaron los piletones, sacaron todos los residuos, secaron los piletones, etcétera, etcétera. Y un año después volvieron a poner agua. Había dejado el sedimento. Había un sedimento en el fondo del piletón. Sacaron el agua y dejaron el sedimento. Un año después volvieron a llenar los piletones de agua y volvieron a sembrar algas, pero no le pusieron glifosato. A los pocos días las algas se habían muerto otra vez.
Entonces la conclusión, y eso parece que lo sacaron a luz rápidamente, es que el glifosato se pegó, o quedó adherido, quedó ligado a los sedimentos orgánicos y no orgánicos en el fondo de ese piletón y no se degradó por un año. O sea que uno, a partir de eso, con mucho cuidado, uno podría decir que no es tan biodegradable, porque no es que cae y se degrada, ¿no? Cae y queda, hay que ver. Y bueno, eso abre la puerta a estudios más profundos acerca de contaminación de capas freáticas y a ver cómo se contaminan los arroyos y los ríos de las zonas, ¿no? Y cómo eso puede llegar, eventualmente puede llegar hasta consumo animal humano, eventualmente. Eso hay muy poco estudio. Ustedes deberán entender que cuando yo digo poco estudio de esto, de lo otro, no es que se hayan olvidado o no se hayan dado cuenta. Esos estudios no fueron hechos en el momento que debieron ser hechos y no fueron hechos, todo lo que falta, en mi entender, falta porque hay una anomia real y consciente, digamos, de haber ocupado el lugar que corresponde para haber hecho los estudios, no haberse conformado con los informes técnicos y los protocolos que las empresas que producen estos productos le venden al mercado. En realidad, el Estado, las instituciones, tanto de salud como ambientalistas, como de control, deberían haber revisado, digamos, esos valores, haber hecho algún tipo de experimentación de campo para ver qué era la verdad. Y si no fueron hechos es porque ellos no quisieron hacerlo. Y esto lo digo muy firmemente, no se puede fingir demencia, como decía mi abuela. Mi abuela decía que fingía demencia aquel que se hacía el distraído. No hay distraídos acá. Acá hay situaciones de cuando alguien no hace algo es porque no lo quiere hacer. Porque hubo organismos que debieron hacer cosas, hubo ministerios o áreas del poder público que debieron haber hecho seguimientos. Uno no habilita un territorio de millones y millones y millones de hectáreas sin un control ambiental y sanitario. No lo habilita. Va controlando a medida que va avanzando, controla cómo varían las especies, la biodiversidad, cómo se alteran los suelos, si hay alteración o no hay alteración, cómo se usan los químicos, cómo se envasan, cómo se destruyen los envases, cómo se transportan, cómo se descartan los residuos, cómo se manejan las máquinas, cómo vuelan los aviones, por dónde vuelan los aviones, pasan los aviones por arriba de los pueblos, no pasan por arriba de los pueblos. Todo esto se hace antes, es de sentido común, no es de... Hay que ser inteligente, hay que tener sentido común. Y el sentido común falla cuando uno finge demencia. ¿No? Y dice, ay, no me di cuenta. No, acá no pueden decir, hay responsabilidades compartidas entre aquellos que lo usan y aquellos que debieron haber controlado su uso y la extensión paulatina en 10, 15 años de ese territorio. Bueno, creo que hemos cubierto ya muchas preguntas que le quería hacer, pero venga, una última pregunta. Es que ahora me ha venido a la cabeza la relación esta entre actores académicos y no académicos, ¿no? ¿Se cree que quizá la información, ¿no?, que genera el mundo académico no acaba de llegar quizá al mundo no académico y cómo se podría hacer para mejorar este flujo de información? Eso tiene dos vertientes. Una es la vertiente institucional, ¿no es cierto? Digamos, que va un poco cómo las instituciones académicas perciben estos problemas. Efectivamente, las instituciones académicas en la Argentina rara vez perciben el problema como instituciones. O sea, la universidad, el CONICET, el INTA, es difícil que ellos como instituciones, como funcionamiento institucional, estén atentos a percibir estos problemas y se hagan cargo, independientemente de quién sea gobierno o gestor. Como institución tome el problema, vamos a hacer un seguimiento, vamos a mirar el problema. Eso por un lado. Por el otro lado está el investigador individual, que ese no tiene por qué preguntarle a la institución para tener sentido común. En todo caso, le dice, bueno, me comprometo, no me comprometo, me hago el tonto, finjo demencia o me llama la atención algo, voy y lo miro, voy cuidadosamente. En general en la academia no hay restricciones en nuestros países para que los investigadores de su motu propio, digamos, por voluntad propia, digamos, se involucren en proyectos que apunten a revisar todas estas cosas que estuvimos discutiendo, ¿no? Que se involucren, digamos, en los efectos
de estos modos de producción. Pero por otro lado está la ciencia como institución. Y yo creo que ese es el punto más grave, porque el investigador que no se compromete, o la institución que no responde a una suerte de muy sesgada o muy acallada demanda social, que no está vociferando, digamos, pero que hay un efecto en la sociedad, al cual tanto la institución como el investigador tendría que... ¿Por qué no responde a la institución o al investigador? ¿Por miedo? ¿Por compromiso político? Puede ser. A mí me parece que hay una institución llamada ciencia que está funcionando de una determinada manera, que tiene un concepto de lo que es progreso y lo que es desarrollo. Y como estos son instrumentos devenidos de la ciencia y la tecnología para apoyar o demandados por un proyecto, digamos, una idea de modo de producción, producir gran cantidad de mercancía bajo la forma, digamos, de porotos de soja, harina de soja, aceite de soja, en tanto es necesario para un mercado internacional que lo demanda para producir una cantidad de dinero de la cual después se la van a repartir a distintas partes, gobiernos, productores, etcétera, etcétera. La ciencia es en esa nueva manera, la ciencia es llamada a concursar con instrumentos, o sea que los organismos genéticamente modificados y los agroquímicos que los acompañan no es un delirio de un profesor de la universidad o de un científico de un instituto de investigación, es una necesidad de un mercado que funciona de una determinada manera, produciendo de una determinada manera en determinados lugares del planeta. Esto es Latinoamérica, esto es África, esto es la India. Y si no, vayan a preguntarle a Vandana Shiva, ¿no? Por el algodón o por el arroz en la India. Digo, esto es así. La ciencia es traccionada. Entonces, digamos, cuando se necesita algo, es demandada de una manera, no entran a los gritos, pero digamos, es traccionada, y entonces los científicos y tecnólogos, la ciencia y sus actores entran en esa lógica. Y ellos consideran que eso es progreso. Y consideran que eso es progreso porque, bueno, obviamente ellos en general están en los países centrales y no los afecta directamente cuando estas cosas se usan en otros países, por ejemplo, para tomar una cosa muy sencilla de entender. Pero también es la ciencia en sí misma, que es lo que la ciencia considera que es progreso. Y los países nuestros, en ese sentido, no son soberanos. Los científicos de nuestros países están, de alguna manera, endosando esa idea de progreso. Entonces, un tipo como yo, que vengo, o un tipo como cualquiera de nosotros, que venimos y cuestionamos, es decir, esto está produciendo este daño, esto no es progreso, entonces se cuestiona el glifosato, se cuestiona los organismos genéticamente modificados, se cuestiona el modo de producción. Con lo cual, en cualquiera de los niveles que uno cuestione, uno está impidiendo el progreso y está siendo anticientífico. Esto tiene dos aspectos. Primero, hay una idea de progreso equivocada, porque se piensa que la ciencia es neutral y no es neutral. Y segundo, hay también una cesión de soberanía, en todo caso reflexiva, digamos, porque si yo estoy en Inglaterra, o estoy en Europa, o estoy en Estados Unidos, puedo desde allá mirar este problema desde otra manera. Pero estando en los lugares donde estas cosas están sucediendo, es estar en el teatro, digamos, en el escenario de la guerra, digamos, donde se está desenvolviendo este conflicto. Ahí el científico, el académico, la institución en la que vive, no puede otra vez fingir demencia. Ahora, ¿por qué fingen demencia? Porque ellos están convencidos de que este es un modelo de progreso virtuoso. Y me parece que la sociedad lo está cuestionando. O sea que acá va a haber un conflicto que empieza por el glifosato, los genéticamente modificados, y termina cuestionando una idea de progreso, tal como nos las vendieron a nosotros los europeos hace 5 siglos. Un modelo de ciencia, qué estudiar, qué no estudiar, toda la ciencia es buena, toda la ciencia es neutral, la ciencia es virtuosa, la ciencia es rigurosa, siempre hace el bien, la ciencia es soberanía, como dicen algunos, la ciencia hace mejor a los hombres. Todas esas deposiciones, repito, son deposiciones retóricas, para no llamarla de otra manera,
son justificaciones argumentales de, en todo caso, justificar la idea que uno tiene de lo que hace o de para qué está. Sería muy sencillo salir de esa idea y entrar en otra. El problema es que hay que hacer un salto grande, digamos, abandonar una idea de progreso y empezar a buscar otra, que tampoco queda claro que exista. Todavía no existe. Sobre todo en países dependientes como los latinoamericanos, los africanos y los asiáticos, no existe una idea de progreso alternativa consumada. Ahí hay toda una discusión y un debate a ver de otras ideas. Esto es porque Europa se construye con nuestro oro y nuestra plata, el oro y la plata del Potosí, se construyen las naciones, se construye la idea, se construye la ciencia. La ciencia nace en Europa al mismo tiempo que nace la formación de capital y la conformación de eso que hoy llamamos capitalismo. Todo nace al mismo tiempo y en forma sincrónica. A medida que van apareciendo las instituciones, los estados, van apareciendo las instituciones científicas, van apareciendo las discusiones científicas, van apareciendo la ciencia experimental, se construye todo un sistema. Es un sistema de pensamiento generado en Europa. Nosotros lo compramos con un moño arriba, color rosa y un poquito de crema. Cuando nosotros aplicamos ese modelo por cuenta de otros, en realidad no estamos violando nada, estamos equivocándonos profundamente, porque nosotros en realidad somos, como decía alguna vez un filósofo, no hablamos nosotros, otros hablan por nosotros, somos hablados por otros. No encontramos todavía los procesos de identidad que separen no solamente los fenómenos políticos, sino también los fenómenos culturales, y con eso va a arrastrar al arte, a la ciencia, a todo. En algunos lugares hay mayor grado de libertad y en otros lugares son altamente dependientes. ¿Dependientes de qué? De una forma de pensar. Ahí hay un autor muy importante, sociólogo él, al que le robo, digamos. Cuando Europa piensa al hombre universal, con Descartes, Descartes dice, pienso, luego existo. Con eso funda el cartesianismo y la idea esa de esa construcción racional, absolutamente racional, que desemboca en el desarrollo de la ciencia europea, que después todos, de alguna manera, compartimos en la gran mesa. Uno podría decir, uno no es porque piensa, sino uno es dónde piensa. Si yo pienso en Europa, pienso de una manera, a la europea. Si pienso en Latinoamérica, debería pensar a punto de partida de las realidades, digamos, históricas, culturales, civilizatorias propias de nuestros territorios. Esto es una ruptura epistémica. Yo no sé si ustedes están familiarizados, pero es una ruptura en la forma de pensar. Y despegarse de eso es despegarse de esa colonialidad que tiene el estar pensando en la forma que el otro quiere que uno piense. Y nosotros nos hemos liberado, hemos tenido procesos de independencia política, hemos tenido procesos de independencia económica, pero todavía seguimos pensando de la manera que piensan aquellos que nos reinventaron. Porque antes que los europeos llegaran a América, ya había una América. Fue reinventada esa América. Para reinventar la América hubo que destruir a la que había para poner otra nueva que fuera placentera para los recién llegados. Pero a lo mejor ese momento cuando las cosas ya se están poniendo tan duras, se están poniendo tan tensas en los territorios nuestros, con tanto sufrimiento, no solamente del pasado, sino que empieza a haber otros sufrimientos. Y estos modos casi cancerígenos de explotación, ¿no? Todo se explota a lo grande, son proyectos megamineros. Acá escuchamos hablar de Pascualama, de los proyectos de las represas del sur de Chile. Escuchamos hablar de todas estas cosas, como si vinieran acá y digan, bueno, a ver, ¿qué hay para llevarse? En nuestro país se están llevando la soja, se quieren llevar el uranio, se quieren llevar el oro y la plata de la cordillera, en Chile se querrán llevar otra cosa, en Perú en otra cosa, en Bolivia otra cosa, en Paraguay otra cosa, en Brasil otras cosas, en Venezuela otras cosas, en Colombia otras cosas, Ecuador, y sigo subiendo hasta México. En México también se querrán llevar otras cosas. Pero son territorios de control, son territorios controlados por modos de producción. El académico puede hacer dos cosas. O ve este problema
y sin saber muy bien cómo. Lo pone en cuestionamiento y dice, yo para cooperar con esa forma de pensar el desarrollo, que cuesta tanto en términos ambientales y en términos humanos, entonces yo no, veamos dónde me pongo. Y esto no quiere decir dejar de hacer ciencia, quiere decir seguir haciendo ciencia, pero con un sentido diferente, sentido de que uno le tiene que buscar a esto algo que responda a las necesidades del lugar donde vive, y ser a la manera de donde vive, no a la manera de esa cosa universal que alguna vez los europeos decían, el hombre es universal, ¿no? Entonces, todos los hombres eran iguales. No, todos los hombres, todos iguales a ellos en realidad, todo lo que eran ellos eran iguales a ellos, y lo que no eran como ellos, entonces había que hacerle pasar el proceso de adaptación para llegar a ser ellos. En realidad los dejaba de ser uno para ser como ellos. Esto, el colonialismo latinoamericano lo tiene bien claro. Hay centenares de autores que esto lo han denunciado. Yo no estoy trayendo nada nuevo. Estoy tratando de enlazar cosas que me parece que es importante que haya sectores, haya lugares de la cultura, como la ciencia o como el conocimiento, la generación de conocimiento en general, no hablemos de la ciencia, todo conocimiento generado. No solamente conocimiento experimental, sino los conocimientos sociales, los saberes locales, todos los conocimientos. Tienen que desprenderse de esas ataduras y buscar caminos propios. Yo, como hoy decía alguien, decía, ¿cuál es la solución? Yo no tengo la solución. Digo hasta donde yo llegué, que no es mucho más allá de lo que llegaron ya muchos antes, porque esto no es novedoso. Esto es novedoso porque lo dice un tipo de ciencias duras como yo, pero esto lo viene diciendo Viñolo, lo viene diciendo Aníbal Quijano en Perú, lo decía Mariátegui en Perú, lo viene diciendo Dussel, lo viene diciendo Boff, acá lo viene diciendo Neff, todo. Ustedes tienen acá representantes, lo dijo de otra manera, lo dijo Pablo Freire, lo dijo Celso Furtado, lo dijo hasta casi Jean Paul Sartre, lo dijo Fanon en los 60. Digo, no, nadie está diciendo esto, cosas. Lo que pasa es que me parece que llegamos a un punto de, qué sé yo, no sé si de recambio de voces o de cambiar la tonalidad de las voces, no sé. O discursos que se habían quedado así medio perdidos en la década del 80-90, el neoliberalismo, y que uno está recuperando. También puede ser eso, no está inventando nuevo. Y con esto yo no quiero inventar ningún nuevo relato, en todo caso, ayudar a construir ese relato que nunca fue terminado de construir, aunque muchos trataron de empezar. Esto queda claro, nadie es el primero, viene de hace rato. E inclusive un tipo como Jean Paul Sartre, en su relación con la independencia de Argelia fue muy claro. Cuando en el prólogo, le hace el prólogo a los condenados a la tierra al libro de Fanon, le dice, esto lo van a tener que editar, dice en el libro de Fanon, algo así como ha muerto una persona, ha muerto un esclavo, ha nacido un hombre libre, digamos. Entonces, hace esos juegos, digamos, donde también en Europa algunos tipos eran conscientes de que los procesos de independencia en los 60 eran, ustedes porque son por ahí muy chicas, pero uno los vivió, digamos, ¿no? Toda esta discusión, que seguramente van a tener que borrar esta última parte, porque está todo muy desordenado, toda esta discusión hace rato que viene dando vuelta. Lo que pasa es que me parece que hace 20 años que no volvía a aparecer, y que ahora en lo extremo de la situación, esta desesperación por estos modos de producción ha puesto arriba del tablero otra vez, ¿no? Digamos, como que el avasallamiento es tan grande, el proceso de extranjerización de tierra, de ocupación de tierra, de alquiler de tierra. Digamos, uno no tenía noción hace muchos años atrás de una cosa tan intrusiva, tan penetrante, ¿no? Uno sabía de las ideologías que esto, dominado, dominante, sin soberanía o independencia, o soberanía o dependencia, todas estas cosas sí, pero eran como aparatos políticos e ideológicos. Hoy no, hoy es la tierra, es el agua,
Es el petróleo, son los recursos energéticos, son los recursos mineros. Se concretizan en cosas que son bienes comunes. Bueno, muchas gracias por todo. Ha sido No, muy no, gracias a interesante. ustedes. Gracias a ustedes. Y vamos a dejarlo aquí.